Hemos hablado ya del tema de salud, muy importante. La doctora Darian ha hecho unas explicaciones muy eh, llamativas para la comunidad certegueña y esperamos que así, como lo expresó ella, al igual que el señor alcalde, la comunidad lo entienda y lo aplique y escuche fundamentalmente y entienda que este tema es muy serio. Vamos al tema de seguridad ciudadana. Seguridad que recae en el secretario de gobierno. No solo es como secretario de gobierno, sino también como secretario general, pero hoy el tema de seguridad. Hemos invitado al representante de este interesante cargo, Tarcisio Murillo. Señor Tarcisio, hablemos de esas medidas que están tomando en materia de seguridad aquí en Certegué. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y seguidores en nuestras redes. Tarcisio Murillo Moreno, como secretario general y de gobierno, como apoyo al despacho del señor alcalde, después del gobierno nacional, haber expedido la resolución 385 y los decretos reglamentando cómo iba a actuar la salud para contener la pandemia en la nación, nosotros como municipio hemos expedido una serie de decretos, todos tendientes a fortalecer la prevención del COVID-19 en nuestro municipio. Es así como se expidió el decreto 117, el 17 de marzo del 2020, por el cual se adoptaban medidas sanitarias y acciones transitorias de policía, porque son estos quienes garantizan que la comunidad cumpla con el aislamiento, con la prevención de no asistir a reuniones más de un número determinado, que era que hablaba este decreto en su momento. ¿Se incluye también el tema de cierre de bares, de cantinas en ese decreto? Sí, señor. En ese primer decreto se hablaba de la restricción de un número significativo de personas y junto a ello vinieron las prohibiciones del cierre de bar, discotecas, billares, todo aquel establecimiento que tuviera aglomeración de personal. A medida que fue avanzando y llegó la enfermedad a nuestro país, el gobierno municipal decretó otras medidas y fue así como mediante decreto 123 del 19 de marzo, por la cual se declaraba una situación de calamidad pública. También el decreto 124 del 18 de marzo, por la cual se adoptaban medidas sanitarias y de salud pública, pensando en el bienestar de toda la comunidad y la población certegueña. En cortas palabras, explíquenos esas medidas sanitarias que se tomaron sobre la base de ese decreto. Las medidas sanitarias básicamente era lo que el gobierno nacional había venido diciendo, cuáles eran los parámetros para la prevención, el lavado de manos, la utilización del gel antibacterial y todas aquellas medidas que previnieran que hubiera una epidemia avanzada en nuestro municipio. Aquí es bueno destacar que conjuntamente con todo este compendio de normas y las acciones de prevención, el Gobierno Nacional ha dado los lineamientos y cada uno de los decretos que pide el Gobierno Nacional van generando un decreto municipal en contexto con el territorio. Pues nosotros hemos tomado de cada uno de ellos y hemos dado aplicabilidad de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros no tenemos transporte masivo en el territorio, pero sí tenemos transporte en motocicletas y en vehículos privados. Se atienden esas recomendaciones. No tenemos procesos de fabricación, pero tenemos algunas prestaciones de servicio en establecimientos comerciales. La recomendación de los métodos de prevención como uso de guantes, tapabocas, las recomendaciones de cierre de fronteras, cada una de esas recomendaciones que ha emitido el Gobierno Nacional, las analizamos, nos ponemos en el contexto y las adaptamos a nuestro territorio. Surgen interrogantes importantes sobre la expedición de estos decretos, señor Tarcisio y señor alcalde. Presupuestalmente, ¿cómo anda el municipio? Porque aquí se hace una inversión
de gran importancia para su aplicabilidad como tal en la comunidad. ¿Dónde están los recursos? ¿De dónde salieron? ¿O hay que buscarlos? El gobierno nacional, a través de sus decretos y resoluciones, le han dado las herramientas a los entes territoriales, y es así cuando nosotros, con el decreto 128 del 20 de marzo, donde declaramos la urgencia manifiesta en el municipio de Sértegui, le da las facultades al señor alcalde para que atienda las necesidades todas tendientes al control y a la prevención del COVID-19, y es como el gobierno nacional le dice a él: usted puede utilizar los recursos que estaban para X, lo puede utilizar para Y, porque en este momento Y es la prioridad a nivel nacional y es la prioridad para su comunidad. O sea, mover rubros. O sea, no hay destinación específica para este caso. Efectivamente, nosotros una vez declaramos urgencia manifiesta con el único propósito de seguir emprendiendo acciones de prevención. El gobierno nacional también, a través de sus diferentes decretos, ha dado orientaciones en materia presupuestal y financiera, dejando, por ejemplo, libertades para el uso de recursos de salud pública, autorizando el uso de recursos de saneamiento básico para atender algunos temas de agua potable, algunos temas de servicios públicos. También hemos destinado partidas importantes bajo el amparo de la urgencia manifiesta, solamente contratando temas puntuales relacionados con la prevención. Por ello hemos contratado el suministro de elementos de bioseguridad, por ello hemos contratado algunos temas de publicidad, algunos temas de suministro de kits alimentarios y de aseo, siempre pensando en prevención. A través de esa declaratoria de urgencia manifiesta hemos tenido contratación directa, pero exclusivamente a temas relacionados con prevención de COVID-19. Aquí se habla, señor alcalde, de una emergencia sanitaria. Hablemos un poco sobre esta emergencia sanitaria. Y usted la declaró por medio de decreto, aquí en el municipio de Sértegui. Precisamente la emergencia sanitaria la declara el gobierno nacional a través de la resolución 385. Esa emergencia sanitaria la adaptamos porque es emergencia sanitaria nacional, solo que en el marco del contexto y las condiciones de nuestro territorio hicimos la declaratoria emergencia sanitaria, calamidad pública, urgencia manifiesta, llevamos la contratación, hemos adquirido los elementos hasta donde nuestro presupuesto nos lo permite para atender cada una de las acciones, la vinculación del personal técnico que hace la prevención, la adquisición de algunos elementos de bioseguridad, pero fruto todo respetando ese ordenamiento jurídico. Declaratoria de emergencia sanitaria, la declaratoria de aislamiento, las autorizaciones presupuestales, la urgencia manifiesta y la contratación de algunos servicios especiales para prevención. Quedando claro, señor alcalde, que para la aplicabilidad de todos estos decretos que usted ha pedido, al tenor de los a nivel nacional, y donde les facultan a usted pues, mover rubros, algunos recursos internos, el gobierno de manera directa no ha girado recursos a los municipios. Es muy cierto. Las autorizaciones, los decretos han sido expedidos por el gobierno nacional, pero cada recurso que se ha movido en pro de la prevención de COVID-19 han sido recursos de las fuentes municipales. A día de hoy el gobierno nacional no nos ha puesto ningún recurso, solamente nos ha llegado como ayuda del gobierno nacional los kits alimentarios enviados por el despacho de la primera dama de la nación, pero no ha habido asignación de recursos diferente a nuestras propias fuentes de SGP y recursos propios que teníamos desde el inicio de la vigencia. Siguiendo con ese lineamiento que ha venido dando el gobierno nacional para el cumplimiento de las acciones, el 24 de marzo, el gobierno municipal emitió el decreto 131, donde se daban instrucciones para la emergencia sanitaria y se declaraba el primer aislamiento, que el gobierno nacional lo había decretado mediante decreto 457. Ese primer aislamiento nos daba la pauta para saber cómo estábamos, si verdaderamente estábamos en capacidad de vivir limitado y tener la opción de estar en familia. Fue así como la comisaría de familia, a través de la comisaría de familia se creó un grupo
para ir a las casas, a visitar a los hogares y darles instrucciones precisas de convivencia ciudadana y en familia para que no hubiera mayores afectaciones a través de los hogares. ¿Y cómo estuvo ese primer aislamiento? O sea, la experiencia aquí en el municipio de Certegui. ¿Costó mucho o la gente acató ese llamado? Fue difícil. Fruto de ello se impartieron varios comparendos a ciudadanos que no acataron la medida. Fue un ejercicio complejo, pues es una situación que no se ha vivido. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo nos fuimos adaptando. Hoy sigue siendo difícil, pero menos complejo a partir de que ya muchos hemos entendido de que es la única manera de prevenir el contagio del virus y la comunidad ha aprendido a vivir aislado, se ha ido adaptando con el paso del tiempo hasta tanto se supere la crisis. No es fácil distanciarse de la familia, no es fácil distanciarse de los amigos, de la sociedad, pero es un tema de si me distancio, salvo mi vida. Y bajo ese entendido, la comunidad lo ha ido entendiendo y hoy se respeta con mayor severidad cada una de las instrucciones que ha impartido el gobierno nacional, que adopta la policía, que adopta el ejército y que nosotros como gobierno municipal nos vemos obligados también a adoptar y a través de decretos con fuerzas obligatorias que la comunidad tenga que cumplir. Este es un proceso también, señor alcalde, para la comunidad, una experiencia nunca vivida. Esperamos que no se vuelva a presentar esto. Seguimos conociendo otro tipo de decreto que ha pedido el señor alcalde, secretaria. Sí, señor. Obviamente, para seguir actuando en conjunto y siguiendo las mismas directrices del gobierno nacional, en el municipio de Certegui, el 30 de marzo se expidió el decreto 145 por el cual se creaba el puesto de mando unificado, que era el quien le daba la fuerza a la administración municipal, porque en él convergen todas las instituciones que están asentadas en el municipio de Certegui. Allí articulamos las acciones para, una vez se presente un caso, lo llevamos y desde el puesto de mando unificado se dan las directrices a ver cómo se va a actuar de acuerdo a lo que se ha planificado. Señor alcalde, ¿era tan necesario, tan inmediato la creación de este mando unificado aquí en Certegui? Desde luego, es que no podemos esperar ni siquiera que se presente un caso. Las acciones de prevención deben ser una actuación articulada. Y la articulación está la policía, está el ejército, la defensa civil, la personería, las instituciones de salud, la alcaldía municipal. Por lo tanto, cada día que el Ministerio de Salud nos da un reporte de crecimiento del virus en el país, no podemos esperar un caso para crear el puesto de mando unificado. Era necesario desde ya constituirlo para que las acciones no sean de alcaldía municipal, sino un conjunto interinstitucional que propende por salvar vidas. Por eso fue creado con suficiente tiempo de antelación. Y al día de hoy, ¿cuál ha sido el resultado de este mando unificado? Precisamente nos permitió que la articulación facilitara la acción. Hoy, cuando el gobierno nacional amplía el aislamiento hasta el 27 de abril, nosotros cerramos fronteras y no la cerró la alcaldía municipal, la cerró el puesto de mando unificado donde articulan defensa civil, alcaldía municipal, ejército y policía. Y esas acciones vienen desde la unificación de criterios a través de este puesto de mando. Sí, siguiendo con ese aislamiento, la administración municipal quiso hacer un ejercicio importante en el municipio de Certegui y fue como para el día 5 de abril, mediante decreto 158, se hizo un aislamiento total por 12 horas en el municipio de Certegui para seguir mirando el comportamiento de la gente de nuestro pueblo. Fue así como podemos decir que fue un aislamiento total en el municipio, muy exitoso porque se contó con la respuesta positiva de la gente, entendió de que estábamos actuando de acorde a lo establecido por la ley. El gobierno nacional, siguiendo con ese parámetro de la medición con que va el virus, tomó la decisión de ampliar el
el aislamiento mediante el decreto 531 y el gobierno municipal se sumó a ese querer del gobierno nacional y mediante decreto 163 del 13 de abril decretó la continuidad del aislamiento en el municipio de Sértegui hasta el 27 de abril, como lo había hecho el gobierno nacional, para mirar el comportamiento de la gente y prevenir la llegada del virus a nuestro municipio, cerrando las vías de acceso al municipio de Sértegui y con el puesto de mando unificado, hacer un puesto de control en la entrada principal del municipio para la desinfección de los vehículos y controlar el acceso de personas ajenas al municipio, previendo que no vaya a llegar el virus por alguna persona foránea. Sí, muy interesantes sus explicaciones, señor secretario Tarcisio Murillo. Alcalde, ahí me llama la atención sobre un tema importante y es sobre la unidad de gestión y riesgo. ¿Cómo está operando aquí en su municipio? ¿Está dando resultados? Claro, nosotros en la estructura de gobierno tenemos una oficina que es responsable de la coordinación y la gestión del riesgo. Y estos temas de pandemia, para el caso de COVID-19, también presenta un riesgo inminente de contagio y de pérdida de vidas. Por lo tanto, esta oficina tiene importante operatividad en cada uno de los planes, programas y proyectos que desarrollemos en pro de la prevención. Como una de las primeras medidas con las que optamos para iniciar este proceso de prevención fue convocar al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Este comité, que lo integran las mismas instituciones que tienen asiento en el puesto de mando unificado, impartió acciones, instrucciones que nos han llevado hoy al aislamiento que tenemos, y cada una de las acciones que emprendemos, esta oficina de coordinación del riesgo es la responsable de hacer asistencia, de hacer la secretaría técnica de los procesos y liderar junto a la inspección de policía, junto a la comisaría de familia, junto a la personería municipal, al ejército y a la policía, del desarrollo de cada una de las acciones de prevención del riesgo que se emprendan en la municipalidad. ¿Va a seguir operando este comité tan pronto pase esta pandemia o no va a ser necesario? Desde luego, Sértegui es un municipio que por su ubicación geoestratégica, por su ubicación geográfica, por su estilo peninsular, tiene altos riesgos, no solo hoy en materia de salud, ni solamente de incendios, hay unos riesgos de inundación que nos obligan, por recomendación legal y por decisión propia de cuidado municipal, a ser muy operativo en la gestión del riesgo de desastres, y comités como estos tienen que ser muy operativos y estar funcionando de manera permanente. Interesante, señor alcalde, esa serie de decretos que usted ha pedido en los últimos días en aras del buen comportamiento de los ciudadanos de bien aquí en este ente territorial y buscando con ello también de que este virus no entre en el municipio de Sértegui. Un informe especial sobre el COVID-19 desde el municipio de Sértegui. Alcalde, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, que ha tenido la oportunidad de estar aquí presentando este programa especial que queremos llevarle a la comunidad, a todo mi equipo administrativo de la alcaldía de Sértegui, a la institucionalidad de la policía, el ejército, defensa civil, personería municipal y toda esa concurrencia de instituciones que hacen presencia en nuestro municipio, que nos han ayudado a emprender acciones conjuntas para la prevención del contagio. Especial a la Fundación UNSALUD, que es el operador de nuestro centro de salud, con el que articulamos acciones día a día para que el virus no lo tengamos que curar, sino que lo tengamos que enfrentar para que no llegue. Ese es el propósito. Queremos agradecerle también a la coordinadora de salud, la doctora Darian Mosquera, al doctor Tarcisio Murillo. Muchas gracias, señor secretario. Gracias a usted por haber estado aquí compartiendo con nosotros todas las acciones que hemos emprendido para la mitigación y prevención del COVID-19. A ustedes, televidentes, también muchas gracias. Estén pendientes de nuestro canal porque nos mantendremos informados sobre cualquier accionar que tome la administración que lidera Yolisset Palacios. Muchas gracias.